Bien, como todos los componentes están en buen estado y ya lo reconectamos el sistema, le vamos a dar vuelta al distribuidor. Miren, aquí podemos ver el alto voltaje que aparece en nuestra bujía, porque todos los componentes están en buen estado. Bien amigos, estos son los componentes, miren, del sistema de encendido Chevrolet. Este es nuestro distribuidor, el módulo de encendido. Estos son sus conectores. Está adentro el módulo y el pickup coil. Por acá tenemos nuestra bujía, los cables de bujías y nuestra bobina. Ahorita, como vamos a empezar a hacer las pruebas, entonces tuvimos que haber desconectado la bobina. Cuando la vayan a desconectar, normalmente estas usan dos conectores. Primero desconecten el conector de color gris, ya que ese va encimado sobre el conector negro. Si tratan de quitar primero el conector negro, no van a poder y lo van a quebrar. Entonces primero se desconecta el conector gris y ya luego quitan el conector negro. Ok, entonces ahorita ya tenemos la conexión aquí, miren, ya tenemos conectado el voltímetro en el cable de alimentación de corriente y tenemos una alimentación de 12.1 voltios. Entonces quiere decir que la alimentación de corriente a la bobina está bien. Ahora recuerden que de acuerdo a nuestro diagrama, la alimentación de corriente entra por aquí, pero internamente conecta y sale por este cable para alimentar de corriente al módulo. Entonces es muy probable que tengamos una falla en la bobina internamente. Entra la conexión, entra la alimentación de corriente, pero no sale corriente por aquí, entonces hay que reemplazar la bobina. Entonces ahorita vamos a comprobar que la corriente salga de la bobina y llegue hasta alimentar de corriente al módulo de encendido electrónico. Si no alimenta de corriente acá en el módulo de encendido electrónico, es muy probable que el cable esté roto, ¿verdad? El cable esté roto, o tenemos una falla interna en la bobina. Entonces ahí ya el problema podría estar en la bobina o en el cable, en el caso de que no llegue corriente acá al módulo. Ok amigos, entonces vamos a proceder a comprobar ahora que la alimentación de corriente está llegando al módulo para descartar la posibilidad de que sea el cable o la bobina. Ok, y de ahí vamos a seguir con las demás pruebas de acuerdo a las especificaciones que nos dice el fabricante. Bien, ya desconectamos el conector del módulo y ya conectamos nuestra pinza roja del voltímetro y vemos que hay una alimentación de 12.1 voltios. Entonces automáticamente quiere decir que el cable que va de la bobina a alimentar de corriente al módulo está en buen estado. Ahora vamos a aprovechar para hacer la comprobación de tierra que llega al módulo o al distribuidor. Para eso vamos a poner el cable rojo del voltímetro al positivo de la batería, y ahora el negro lo vamos a poner a una parte metálica del distribuidor. Ahí está agarrando ya tierra el distribuidor y el módulo, ya que el módulo va atornillado al distribuidor. Entonces aquí tenemos que tener una alimentación de una lectura de 12.1 voltios también. Entonces quiere decir que hay tierra. Ahora pasamos el rojo al negativo de la batería, conectar tierra con tierra, y debemos de tener una alimentación o una lectura de 0 voltios. Si tenemos 0 voltios, quiere decir que hay 0 ohms. No hay voltaje, quiere decir que no hay resistencia. Acuérdense que si aquí tengo una lectura alta de voltaje, es que tenemos alta resistencia. Si la resistencia sube, el voltaje sube. Ok, bien. Entonces hasta ahí llevamos las pruebas de alimentación de corriente al módulo, alimentación de corriente a la bobina y la alimentación de tierra al módulo. Bien, ahora vamos a utilizar una lámpara de pruebas
conectado al positivo de la batería, y vamos a picar con un alfiler el negativo de la bobina, la señal que sale del módulo hacia el negativo de bobina, okay, así como lo tenemos conectado ahorita aquí, miren. Y lo que vamos a hacer es darle vuelta al distribuidor o darle marcha al motor, y tenemos que ver un pulso negativo. Si tenemos un pulso negativo y la bobina no dispara o no saca el alto voltaje, tenemos que reemplazar la bobina. Pero si no sale pulso de alto voltaje del módulo, vamos a revisar el módulo y revisar el pickup coil. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa prueba, vamos a acomodarnos para poder hacer esta prueba. Bien, ahorita no lo pude hacer yo solo, como lo tenía conectado, solamente cambié las pinzas. La pinza de la lámpara de prueba la puse en el alfiler, tocando el cable del negativo, y la punta del test light lo puse en la positiva de batería. Pues ahora yo le estoy dando vuelta al distribuidor y vean que tengo un pulso negativo. Cada vez que tengo el pulso negativo se está creando el voltaje en la bobina, y cuando desaparece el pulso negativo, el voltaje sale disparado de la bobina. Entonces quiere decir que aquí tenemos señal que manda el módulo directamente hacia la bobina. Entonces quiere decir que en este caso no serviría la bobina, porque ya está recibiendo ahorita sus corrientes y su pulso de tierra. ¿Ok? Entonces acostúmbrese siempre a hacer las pruebas como las mencioné ahorita, picando siempre la parte trasera del conector para no perforar los cables, ya que si perforamos un cable, esa perforación nos va a provocar que por ahí el cable empiece a sufrir corrosión o sarro por lo que viene siendo la presión atmosférica, la humedad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la siguiente prueba, haciendo como resultado, si no hubiéramos tenido el pulso negativo. Si no hubiéramos tenido el pulso negativo, entonces ahora vamos a probar el pickup coil. Bien, miren, podemos ayudarnos con esos tipos de conectores de enchufe rápido para picar los cables. Aquí dentro de estos conectores tienen una aguja muy pequeña, que cuando le damos vuelta para atornillarlo, la aguja sale y pica el cable y va a dejar una pequeña perforación. Es muy pequeña, ya que el alfiler es muy pequeño, pero igual no es 100% seguro hacer esta prueba, o no es recomendable, aunque muchas veces se hace por la incomodidad que tienen los conectores de no alcanzar a picar bien el cable. Pues mordemos el cable con estos, ¿verdad? Entonces esa es una opción para cuando no podemos alcanzar a picar un cable en el conector. Ahora recuerden que si tenemos salida de alto voltaje de la bobina, entra el alto voltaje al distribuidor, pero del distribuidor no sale hacia las bujías. Tienen que reemplazar la tapa y el rotor, o hacerle sus mediciones de resistencia y una inspección visual para ver si no están quebradas o dañadas. Pero normalmente la prueba ya no aplica, no lo vamos a hacer. Automáticamente entra alto voltaje por aquí, por este cable, entra alto voltaje, pero el alto voltaje no sale por los bornes alrededor de la tapa. Tienen que reemplazar la tapa y reemplazar el rotor. Bien, vamos a proceder a quitar la tapa, quitando sus tornillos por los dos lados, y con mucho cuidado la vamos a retirar. Y al momento de instalarla, asegúrense que entre en su cavidad, miren, en las dos ranuras. Probablemente algún día la pongan y quede así, miren, chueca. Ahí no cayó en su ranura, entonces ahí no va a trabajar, o podemos romper la misma tapa. Asegúrense que entre en su cavidad. Ok, bien instalada la tapa. Quitamos la tapa para poder hacer su inspección.
internamente. Recuerden, nunca hay que limpiar la tapa, los bornes, ni mucho menos el rotor. Eso se tiene que cambiar. Y con mucho cuidado vamos a desconectar el conector, remover el clip, con mucho cuidado no lo vayan a quebrar, remover el clip para poder probar la señal del pickup coil. Entonces vamos a desconectarlo para probar esa señal. Bien, aquí estamos haciendo la medición de ohms, midiendo la resistencia al embobinado o al pickup coil. Entonces tenemos una resistencia de 540 y algo de ohms, el cual el fabricante nos dice que esta bobina debe tener una resistencia de 500 mínimo, máximo 1500 ohms. Entonces la resistencia está dentro del valor. Ahora vamos a proceder a hacerle una prueba de corto, a ver si no está en corto la bobina. Okay. Para eso vamos a remover solamente una de las puntas del probador y lo vamos a poner a tierra, al cuerpo, la parte metálica de la bobina, y no debe de haber ninguna lectura de ohms. En este caso nos está marcando infinito o over limit, entonces automáticamente nos está diciendo que la bobina no está en corto. Entonces vamos a proceder a hacerle la última prueba, que es la más efectiva y la más recomendable, que viene siendo con el osciloscopio, ver la señal que nos está generando el pickup coil. Bien, aquí ya pusimos la información en nuestro osciloscopio, miren, los datos del vehículo, y vamos a checar la señal del pickup coil de un distribuidor Chevrolet, y nos dice cómo conectar el aparato, el cable amarillo a la señal del sensor, el cable negro a tierra, y nos dice que la señal debería de estar muy parecida a esta a la hora de darle marcha al motor. Aquí nos dice cuál es el positivo y el negativo para no conectarlo al revés. Okay. Y lo que tenemos que hacer ahora ya nada más es darle marcha. Ya está conectado ahí las dos puntas del lab scope. Entonces ahora vamos a girar el distribuidor, la flecha, y esa figura se debe de enseñar en el lab scope. Pues le damos vuelta al distribuidor, miren, y esa señal pues se parece mucho a la señal que nos está pidiendo como referencia. Obviamente aquí pues la velocidad a la que le estoy dando vuelta no es mucha. Recuerden que cuando le estamos dando marcha al motor, pues mínimo el motor va a girar a 200 RPM, entonces la señal va a ser un poquito más pegada, pero aún así miren, la señal es muy parecida. Entonces aquí automáticamente nos está diciendo que el pickup coil está en buen estado. ¿Okay? Ahora vamos a hacer una prueba más, que aquí nos dice el fabricante que la hagamos, que dice que es una prueba de voltaje alterno en AC. Conectamos igual las puntas del lab scope y lo que vamos a hacer es pues darle igual vuelta, y aquí vamos a ver la lectura. Miren, esto lo vamos a poder hacer con un osciloscopio, con un lab scope. Entonces aquí le damos vuelta y hay una lectura de voltaje, miren. Pero realmente esta prueba no va a ser muy convincente, ya que ahorita, por ejemplo, no voy a poder saber con exactitud si el voltaje es el correcto o no, dependiendo de las revoluciones. Aunque un dato por ahí que hemos visto en los manuales dice que mínimo debe de ser una lectura de 2 voltios, 1.5 o 2 voltios de corriente alterna a la hora de darle marcha al motor. Pues ahorita no alcanzo a llegar ni a 1 voltio, posiblemente porque pues no le doy vuelta muy rápido. Okay.
Entonces pueden checar la señal del pickup coil en voltios AC porque es un generador de corriente alterna, pero yo recomiendo, para una certeza, es mejor probar directamente con el osciloscopio para ver el pattern y compararlo para ver si es constante y es correcto. Ok, so, en este caso, como ya checamos prácticamente todos los componentes, y si no estuviéramos teniendo alto voltaje en la bobina, entonces quiere decir que tenemos que reemplazar el módulo. El módulo está dañado. Aunque hay una prueba para el módulo, pero para eso ya tenemos que tener un probador de módulos, ¿verdad? Para determinar si es el módulo no sirve, pero ya de manera automática, por deducción lógica, si ya se hicieron todas las pruebas pasaron bien, entonces pues automáticamente quiere decir que lo que no sirve es el módulo. Entonces reemplacen el módulo y el motor ya va a encender, ya vamos a tener alto voltaje. Ok amigos, hasta aquí terminamos con lo que viene siendo Chevrolet primera generación, sistema de chispa con distribuidor y pickup coil. Ok, gracias.